Buenas tardes, tenga todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo seminario de Ecodiversa Tropical, Estudiantes Aprendiendo de Estudiantes. Hoy tenemos a Juan Pablo Ramírez Delgado. Juan Pablo es biólogo de la Universidad Militar en Bogotá. Tiene una maestría del Colegio de la Frontera Sur en México y actualmente desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad del Norte de British Columbia, UNBC. Acaba de pasar sus exámenes de candidatura, es candidato a doctor. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos esta vez, especialmente porque, como les dije, acaba de pasar sus exámenes de candidatura y está preparando su primer paper. Tiene muchísimas ocupaciones como estudiante de posgrado y pues ha sacado tiempo para acompañarnos esta vez en la charla de hoy. Juan Pablo tiene experiencia en sistemas de monitoreo de bosques y carbono en Colombia y también en procesos de análisis de procesos de deforestación y fragmentación de los bosques tropicales estacionales en el sur de Yucatán, México. Se interesa muchísimo por estas cuestiones de deforestación y degradación de los bosques tropicales. También tiene un interés muy grande en la conservación de la biodiversidad y en conectar lo que es ciencia, política y la práctica de la conservación. Juan Pablo nos va a hablar hoy sobre las opciones de conservación para la mitigación de los efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad. Si ustedes tienen alguna pregunta al final de la charla, por favor utilicen la opción del chat o la opción de preguntas. Y sin más, Juan Pablo, la audiencia es suya, disfruten de la charla y déjenme compartir la pantalla de Juan Pablo. Buenos días a todos. No sé, Juan, si ya ves en pantalla. Yes, ya, está. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Pues como dijo Juan, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, colombiano. Muchas gracias, Juan, por esta invitación y por esta iniciativa. Realmente, pues, me parece algo muy interesante lo que estás haciendo. Y es muy bueno que, pues, esta iniciativa de estudiantes aprendiendo de estudiantes, porque, pues, yo me retomé como cuando estaba estudiando biología en Colombia, en Bogotá, y ver a como este tipo de actividades, pues como que, o este tipo de iniciativas que nunca las vi cuando yo era estudiante de pregrado, pues hubiera sido muy valioso para mí tener este tipo de acercamiento con estudiantes internacionales de mi mismo país. Entonces, como que aprecio mucho eso que estás haciendo y espero que los estudiantes allá en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, pues tomen provecho de esto y no solamente se quede aquí, sino que haya también como comunicación a futuro para que pues también haya motivación y haya más investigación a nivel mundial. Bueno, yo les voy a hablar más que todo sobre algunas opciones de conservación para mitigar los efectos de fragmentación en la biodiversidad. Y voy a enfocar más que todo mi presentación sobre mi primer capítulo de tesis de doctorado. Y de pronto les hablaré un poco sobre lo que quiero hacer después de terminar mi primer capítulo. Y también pues les voy a hablar un poco sobre el laboratorio en el que estoy, aquí en el norte de British Columbia, y lo que hacemos acá. Bueno, mis intereses de investigación, como lo dijo Juan, han sido más que todo en cuanto a fragmentación y deforestación. Yo hice mi maestría sobre esto. Y pues también teniendo en cuenta
los efectos de la fragmentación y de la deforestación sobre áreas protegidas. Este paper que saqué en el 2014 fue enfocado más que todo como ver los efectos de conservación de la reserva más grande de México en cuanto a la reducción de la deforestación y la fragmentación, y pues encontramos que por esfuerzos de conservación en esta área, la deforestación y la fragmentación se han reducido considerablemente en un periodo de tiempo de 16 años. Y pues esto pues yo lo que hice fue comparar la deforestación y la fragmentación dentro de esta área protegida que se llama Calakmul, la reserva de la biosfera de Calakmul, con lo que está ocurriendo fuera de la reserva, específicamente zonas de manejo alrededor de la reserva, lo que llaman en México ejidos, que son como zonas de manejo comunitario. Y pues vimos que no solamente hay una reducción dentro de la reserva, sino que también han habido efectos de esos esfuerzos de conservación hacia afuera de la reserva. También, pues, después de hacer la maestría, yo regresé a Colombia. En Colombia yo empecé a ser intérprete de imágenes de satélite, pues porque eso fue algo que yo utilicé durante mi maestría. Y aquí empecé a trabajar para identificar áreas de deforestación en Colombia. Después de eso, trabajando como técnico, después apliqué a otro trabajo en Naciones Unidas, en FAO específicamente, y trabajé como investigador para evaluar los efectos de la degradación forestal en Colombia. ¿Cuáles son las causas principales de la degradación forestal en Colombia? Y pues trabajé también mucho con Winthrop International para esta iniciativa que hubo de Naciones Unidas en Colombia. Y sacamos un pequeño reporte sobre las estimaciones de emisiones asociadas a aprovechamiento forestal en Colombia, tala selectiva. Y pues lo que hicimos fue proponer un método operacional para Colombia en cuanto a pues, del sistema monitoreo de bosques y carbono en Colombia. También pues sacamos un primer reporte junto con el IDEAM y el Ministerio de Ambiente para estimar las emisiones de degradación de bosques de Colombia, y yo lo hice a partir de un análisis de fragmentación, asumiendo que la fragmentación que es en el borde de los bosques donde ocurre la degradación de bosques, que generalmente pues esto está asociado a tala selectiva, a extracción de madera, a incendios forestales y otras causas asociadas a este proceso. En este reporte, pues, lo que se hizo fue estimar esas emisiones, y de manera general, pues, encontramos que más o menos el doble de las emisiones asociadas a degradación son más del doble que las asociadas a deforestación. Entonces, pues, es un proceso muy importante en cuanto a las emisiones de carbono a nivel nacional y a nivel mundial. También sacamos, junto con la Universidad Nacional, junto con Dolores Armenteras y su equipo de investigación, su laboratorio en Colombia, en la Universidad Nacional, un reporte sobre las causas de degradación forestal en Colombia, como una primera aproximación. Y aquí, pues, a partir de este reporte, pues, encontramos que una de las principales causas de degradación forestal en Colombia es la tala selectiva. También, pues, para mostrarles un poco mis intereses de investigación, pues, sacamos un artículo junto con Dolores Armenteras y Nicola y otros colaboradores. Nicola, pues, trabaja en la Universidad de Rosario y Dolores en la Universidad Nacional. Y, pues, aquí trabajamos con otras gentes de otros países. Y sacamos este reporte
sobre deforestación en Colombia y cómo esta deforestación ha crecido dentro de áreas protegidas después de la firma del posconflicto, de la firma del Tratado de Paz en Colombia. Y recientemente pues también trabajé pues colaboré en un paper en el que encontramos que más o menos el 10% de las áreas protegidas a nivel mundial, áreas terrestres protegidas, están conectadas estructuralmente mediante un análisis que hicimos con un mapa de huella humana. Y pues esto es lo que nosotros trabajamos, o lo que trabaja mi laboratorio en estos momentos. Como vieron en la primera diapositiva, que se llama en español, se llama Soluciones para la Conservación. Y lo que intentamos acá pues es trabajar con el impacto humano que tiene, trabajamos sobre los impactos humanos que tenemos nosotros, las presiones humanas que tenemos nosotros sobre, por ejemplo, áreas protegidas, especies de mamíferos, que es por ejemplo lo que yo trabajo, y diferentes otras implicaciones que tiene este tipo de actividades. Entonces yo quiero dar una pequeña introducción sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Mi tesis de doctorado es a nivel mundial, entonces por eso les voy a mostrar más que todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces esta gráfica, por ejemplo, muestra que en los últimos siglos las actividades humanas han venido creciendo, o el cambio de uso del suelo debido a actividades humanas ha venido creciendo exponencialmente, pero estas actividades han crecido mucho más en los últimos 100 años. Esto lo podemos ver reflejado en imágenes de satélite. Aquí, por ejemplo, vemos en Playa del Carmen, México, donde, pues, por ejemplo, ciudades o, bueno, diferentes infraestructuras humanas han venido creciendo, como por ejemplo edificaciones para vivienda y demás, y también pues para cultivos y otros tipos de actividades agrícolas. Entonces pues eso se ve reflejado, por ejemplo, en Playa del Carmen, también aquí en el núcleo de Chávez, Bolivia, donde pues se ve la expansión o el cambio de uso del suelo, de la conversión de bosques a zonas de cultivo o zonas agrícolas. Y aquí en Canadá, por ejemplo en Alberta, que ocurre mucho, pues de hecho hace unos años Canadá fue reportada como el primer país donde ocurre mayor deforestación. Y esto lo quiero resaltar un poco porque yo antes de venir a Canadá, pues yo pensé que acá hacían un manejo de los bosques sosteniblemente, y cuando llegué acá me di cuenta que no es así. Hay mucha deforestación que la llaman legal, pero es deforestación que está cambiando el uso del suelo de manera drástica. Y aquí, como podemos ver, pues aquí es más que todo asociado a minería, a extracción de recursos naturales como el petróleo y demás. Bueno, este es un paper que sacó mi supervisor en el 2006, mi supervisor es Oscar Venter, y pues él está muy interesado en el impacto humano sobre la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad. Y él sacó este mapa mundial de la huella humana y sacó dos mapas, uno del 93 y otro del 2009. Y en este reporta que aproximadamente el 75% de la superficie terrestre de nuestro planeta está cubierta por actividades humanas. Estas actividades pues no abarcan todas las actividades que nosotros tenemos sobre el uso del suelo o sobre la tierra. Aquí pues solamente tuvimos en cuenta, pues él tuvo en cuenta 8, que incluyen por ejemplo la densidad poblacional, las aguas en las que se puede navegar como pues, diferentes ríos y lagunas, eso para asociarlo como la extracción de recursos naturales como pesca o pescados. También pues está asociada
Aquí zonas de cultivo, zonas agrícolas, como zonas de pastoreo para zonas agrícolas. También está asociado aquí las luces que están en el mundo, o sea, le llaman nighttime lights en inglés, que es el tiempo de la luz en la noche. Y bueno, otras presiones humanas que pues se han expandido a nivel mundial. Y esto pues afecta a la biodiversidad. Este paper, por ejemplo, o este esquema muestra cómo esta pérdida de hábitat o este cambio de uso del suelo ha venido pues presionando drásticamente o impactando drásticamente a la biodiversidad. De hecho, pues hay un consenso entre científicos que la pérdida de hábitat está asociada es la amenaza más grande para la biodiversidad a nivel mundial. Incluso esto lo podemos ver en Colombia, ¿no? Que es el segundo país más biodiverso en el mundo después de Brasil. Y pues en comparación con el área de Brasil, pues podríamos decir que es el país más biodiverso del mundo porque Brasil es mucho más grande que Colombia, ¿no? Bueno, en este esquema podemos ver, por ejemplo, que aquí evaluaron 8.688 especies amenazadas, de acuerdo a la IUCN, que es la institución internacional o la unidad internacional de conservación para la naturaleza. Y encontraron que de estas 8.688, 4.049 especies fueron afectadas por la pérdida de su hábitat natural. Y pues entre otras causas que como pueden ver pues afectan o lo que llaman aquí big killers o grandes asesinos de las especies a nivel mundial. Bueno, ya les mostré un poco cómo pues cómo la pérdida de hábitat está asociada a la pérdida de biodiversidad también. Es la primera amenaza que estamos causando nosotros los humanos a la biodiversidad. Pero en conjunto con la pérdida de hábitat también ocurre lo que llamamos fragmentación de hábitat. Entonces, por ejemplo, aquí para entender un poco qué es fragmentación de hábitat, pues tenemos, por ejemplo, un área natural que tiene una capacidad de carga, tiene unas especies asociadas y demás. Y esto cuando esa capacidad de carga se reduce al 50%, tiene pues una configuración espacial en el que pues no es muy, como digámoslo así, esa configuración espacial no es muy, es un poco regular. Esa capacidad de carga, aunque es igual aquí en C, se complica porque la configuración del paisaje es mucho más irregular. Y esto pues tiene una implicación en cuanto a la distribución de las especies, cómo persisten las especies, y esto también pues en el tiempo puede ser, estas presiones pueden ser mucho mayores en el tiempo. La fragmentación de hábitat simplemente es la configuración espacial en la que se encuentra el hábitat natural de una especie o de varias especies. Y cuando ocurre lo que pasa es que hay una reducción en el área, hay un incremento en el aislamiento de parches de hábitat y hay un incremento en el borde del hábitat. Aquí, por ejemplo, podemos asociar esto a un bosque en el que pues, hay un incremento, por ejemplo, en el efecto de borde cuando hay una deforestación. Y esto está asociado a diferentes ¿cómo lo podemos llamar? Como tiene diferentes implicaciones sobre la biodiversidad.
Entonces, por ejemplo, puede, en cuanto al incremento del efecto de borde, puede reducir la composición de la comunidad de un hábitat natural. Tiene implicaciones en cuanto a la retención de nutrición, la productividad de ese ecosistema o de ese paisaje. Afecta los niveles tróficos y también influye en el microclima, específicamente en la parte de los bordes de los bosques. Y esto, pues obviamente afecta las especies. Incluso, pues este reporte de Haddad en 2015 dice que del 13 al 75% de la biodiversidad se ve afectada por los efectos de la fragmentación sobre la diversidad. En general, pues lo que pasa es que hay una disminución de las especies cuando ocurre la fragmentación. Aquí pues podemos ver que, por ejemplo, cuando los fragmentos son pequeños, la magnitud de pérdida de especies es mucho mayor. Aquí también podemos ver que cuando la distancia desde el borde es mayor, o cuando estamos cerca al borde, pues las especies las especies disminuyen. También la complejidad pues está relacionada con la fragmentación, el aislamiento entre parches, pero yo quiero hacer pues énfasis en la matriz, porque cuando ocurre una deforestación, por ejemplo, pues nosotros dejamos una serie de actividades relacionadas a lo que yo llamo matriz, que es, por ejemplo, yo deforesto y yo dejé ahí, por ejemplo, un cultivo. O, por ejemplo, dejé una zona agrícola, una zona de pastoreo. O cambié bosque para construir una ciudad. Entonces, ese tipo de matriz, como lo llamo yo, o como se llama en la literatura, pues tiene también implicaciones para la biodiversidad, tiene efectos sobre la biodiversidad. Entonces acá, pues de manera general, vemos que si esa matriz es similar a un hábitat natural, pues eso es bueno para tener mayor número de especies. Pero si es muy diferente, lo que ven acá ustedes como contraste, pues obviamente afecta mucho más y hay, la biodiversidad, y hay una disminución de especies mucho mayor. Entonces, pues eso ya pues relacionado con la parte de mitigación de los efectos de fragmentación sobre la biodiversidad, pues hay un paper que habla más que todo como cómo debemos nosotros manejar esos paisajes que ya están influenciados por el humano. Entonces, pues hay prioridades, ¿no?, en cuanto a la conservación de las especies. Una de esas prioridades, por ejemplo, es incrementar la cobertura de hábitat natural, o aquí en este caso de bosques naturales, de bosques, para aumentar la diversidad de especies. Otro que hablan también es que en paisajes que ya están muy influenciados por el humano, pues tratar de preservar más o menos el 40% de la cobertura del bosque. Esto pues está asociado también a un umbral de extinción de especies, como lo vemos acá en la gráfica, y también pues está asociado pues, a la calidad de esa matriz, qué tan permeable es esa matriz, porque por ejemplo una matriz donde yo tenga una infraestructura, por ejemplo, como por ejemplo unos edificios o una ciudad pequeña o un pueblo, pues obviamente tiene mayor repercusiones sobre la biodiversidad que por ejemplo, un cultivo o un agroecosistema en el que pues tienen en cuenta las relaciones entre las diferentes especies que se encuentren en esta actividad humana, que pues aunque nosotros estamos sacando provecho, hay especies que están relacionadas en esos agroecosistemas. Otra cosa que también dice Arroyo y Rodríguez es que hay que preservar el mayor número de parches pequeños, porque hay muchas publicaciones que dicen que la fragmentación per se puede ser beneficiosa para la biodiversidad.
pero pues también depende de la matriz, qué tipo de matriz está. Y pues esa es pues el enfoque de mi investigación, incrementar la calidad de la matriz o tener en cuenta la matriz como motor de, por ejemplo, de la extinción de especies o como motor de, 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 de la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, pues, yo les voy a hablar ahorita más que todo sobre mi primer capítulo de mi tesis. En general, pues, mi tesis se trata más que todo de eso, de opciones de conservación para mitigar los efectos de fragmentación sobre la biodiversidad, y se enfoca más que todo pues es más que todo enfocada a tener en cuenta la matriz como, 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 como mitigación, como estrategia de mitigación para reducir la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. El primer capítulo de mi tesis se trata sobre extinción de especies de mamíferos. Y pues les voy a hablar más que todo cómo lo estoy, pues cómo lo estoy viniendo a hacer, lo he venido haciendo, porque ya he avanzado bastante en esto, y pues la idea pues es sacar una publicación a partir de esto. Y les voy a mostrar los resultados que he obtenido hasta ahora. Entonces, yo lo que hice fue, pues como yo trabajo con datos espaciales más que todo, mi laboratorio trabaja más que todo con datos espaciales. Aquí pues trabajamos no solamente investigamos factores o cosas a nivel mundial, sino también hacemos cosas a nivel regional o provincial, aquí en British Columbia, por ejemplo. Pero pues mi tesis está más enfocada hacia la parte de cómo es la distribución de las especies de mamíferos y cuáles son las implicaciones que tiene la actividad humana sobre estos. Entonces, lo que yo hice para mi primer capítulo fue medir la importancia de la matriz en el cambio de riesgo de extinción de las especies de mamíferos a nivel mundial. Entonces, para esto, pues, hay que explicar cómo se predice la extinción de las especies. Entonces, hay muchas metodologías, pero en general lo que se hace es tener en cuenta el estado de amenaza de las especies, sus historias de vida o sus rasgos biológicos y la presión humana dentro de sus rangos geográficos o dentro de los rangos de distribución de las especies. También se tiene en cuenta mucho cómo se categorizan esas especies en cuanto a pues, la entidad internacional que las clasifica, en cuanto a extintas, amenazadas y pues debajo, que sí, que no son están bajo un nivel de less concern en cuanto a su amenaza. Y pues yo enfoqué mi investigación con base pues en qué tipo de características o qué tipo de predictores ya hay publicados. Entonces, por ejemplo, yo encontré que la fragmentación es uno de los predictores más importantes para predecir la extinción de especies en mamíferos terrestres. Entonces, este fue uno de los papers que es uno de los más recientes que encontré que habla sobre eso. Y aquí, pues en general, lo que encontraron fue que la fragmentación sí tiene un efecto importante en la extinción de las especies, está muy relacionado con la extinción de las especies. Y de hecho, pues se encontraron también que esas especies, aquellas especies que tienen un rango de distribución muy pequeño, son las que están más afectadas por la fragmentación de hábitat. Pues aquí pues resalto que, por ejemplo, ellos tuvieron en cuenta el tamaño o el body size, que es como el tamaño del cuerpo o el peso del promedio de cada especie, y el tamaño de la distribución de la especie o del rango de distribución de la especie.
y que a pesar de que ellos tuvieron en cuenta estos dos predictores, pues encontraron que además cuando agregaron la fragmentación, pues la predicción de las extinciones de las especies fue mucho mayor, fue mucho más preciso, por decirlo así. Entonces aquí resalto que pues la fragmentación tiene un poder explicativo grande en cuanto a la predicción de la extinción de las especies. Incluso pues está muy relacionado con el área de la exclusión de la especie, porque es la fragmentación que está dentro de la extinción de la especie. También hay otro paper de Moreno y Marco y colaboradores, en el que pues hay muchos papers relacionados con esto, pero en este encontraron específicamente que la huella humana es uno de los predictores más importantes, o de las variables más importantes en cuanto a la predicción de especies, en cuanto a la predicción de la extinción de las especies. Y en este paper, pues no solamente tuvieron en cuenta como la extinción de especies en un tiempo X en el tiempo, sino también lo vieron como un cambio en la extinción de especies. Entonces, pues, ellos encontraron que la huella humana, que fue la que les mostré al principio, tiene unas implicaciones muy importantes en cuanto a la predicción de la extinción de las especies de mamíferos terrestres a nivel mundial. Incluso es más importante que otras variables ambientales y de historia de vida. Variables ambientales como por ejemplo el hábitat más idóneo de cada especie o por ejemplo como el tamaño o el body size de cada especie. Entonces, pues teniendo en cuenta no solamente estas dos publicaciones, sino otras más, yo me di cuenta que había un gap en la investigación. Y por eso, pues enfoqué mi investigación a esa parte. Que es que, como les mostré al principio, pues la matriz es muy importante para mitigar los efectos de la fragmentación, pero que tiene implicaciones fuertes en cuanto a la disminución de las especies, en cuanto a la extinción de las especies. Pero esto no ha sido muy evaluado. Entonces, específicamente mamíferos terrestres, que pues ese es mi enfoque de investigación también. Entonces, como objetivo, yo propuse que cuantificar la relación entre el grado de fragmentación del hábitat y la condición de la matriz, y esta la definí en cuanto a los niveles de presión humana sobre la matriz, y esto lo relacioné con el cambio en el riesgo de extinción de especies de mamíferos terrestres en el mundo. Entonces, para eso yo utilicé una aproximación publicada por Di Marco para categorizar las especies en transiciones de bajo riesgo y de alto riesgo. Esto también se basa en las categorías de la IUCN. Y pues lo que hace es tomar las categorías en un tiempo en el pasado y en un tiempo en el presente, y de acuerdo a eso se categorizan si son de bajo riesgo o no, dependiendo de la categoría y del cambio de categoría que tenga cada especie. También yo utilicé los llamados modelos de idoneidad del hábitat. Estos fueron publicados por Rondini en el 2011. Y estos son modelos o son mapas construidos en función del rango de elevación de las especies y otras afinidades ambientales que tiene cada especie. Esto incluye los tipos de cobertura terrestre que prefieren las especies y la relación que tienen las especies de mamíferos con cuerpos de agua. Entonces, básicamente estos mapas o estos modelos tienen definido diferentes niveles de idoneidad de que tiene cada especie de mamífero. Ellos lo llaman alto, medio y bajo. Y el alto es, por ejemplo, el hábitat primario que utiliza esa especie, como por ejemplo una especie asociada o una especie que prefiera que tenga sus rangos de distribución principalmente en un área boscosa, por ejemplo. Entonces, pues, es un bosque, por ejemplo, primario. Entonces, ese es el hábitat primario de la especie. El medio, pues, es como un hábitat secundario,
que también es donde persiste la especie, o bueno, donde la especie ocurre o donde la especie se distribuye, pero no de manera principal, y también donde pues, y no puede persistir, la especie no puede persistir en esa parte de idoneidad media si no hay en sus cercanías un hábitat de idoneidad alta. Y el bajo, que es donde la especie generalmente no se encuentra, y es lo que yo definí en mi investigación como matriz, porque es un hábitat no idóneo para la especie. También tuve en cuenta los mapas de huella humana. Estos mapas proporcionan una métrica de presión única que va de 0 a 50, en donde 0 está asociado como a esas áreas libres de cualquier influencia humana, y valores de 4 o menos representan áreas de baja presión humana, como por ejemplo pastizales o algunas zonas de cultivo, o lo podemos asociar como algunas zonas agroecológicas donde hay todavía una relación entre diferentes especies. Valores, por ejemplo, superiores a 20 representan áreas con niveles de presión muy altos, que son, por ejemplo, esas zonas urbanas o semiurbanas que tienen una densidad poblacional muy alta, como por ejemplo ciudades como por ejemplo Bogotá, digámoslo así, o Medellín. También, pues, para predecir ese riesgo de extinción de cada especie, pues hay diferentes modelos que se tienen en cuenta, incluso hay modelos que tienen en cuenta la relación filogenética entre las especies. Pero pues en cuanto a mamíferos, lo que yo encontré es que uno de los mejores predictores, uno de las mejores herramientas para predecir la extinción de especies es utilizando lo que llamamos random forest o un modelo de bosque al azar, que es una técnica no paramétrica basada en árboles de decisión. Esta herramienta es muy buena porque tiene en cuenta pues, los supuestos asociados a la distribución de los datos es muy limitada, o sea, uno puede meterle cualquier tipo de distribución y no la herramienta o este tipo de modelo no va a estar muy afectada. Tiene una alta estabilidad y rendimiento en cuanto a la clasificación. Y también tiene una capacidad de afrontar una gran cantidad de predictores potencialmente correlacionados, y también pues las respuestas lineales no son afectadas por este tipo de modelos. Entonces, pues, espacialmente hablando, pues, les quiero mostrar más o menos qué fue lo que yo hice, como la parte técnica de lo que yo hice. Entonces, yo tuve en cuenta esos mapas o esos modelos de idoneidad de hábitat de cada especie, y lo que hice fue, pues acá está el medio, el medio, bajo y alto, niveles de idoneidad de cada especie, y lo que yo hice fue combinar el medio y el bajo para tener en cuenta lo que es la matriz. ¿Por qué hice esto? Porque esos son, como el medio es parte del hábitat secundario de la especie, pues como no es primario, lo que hice fue tener en cuenta como si fuera también la matriz. Y el primario sí lo tuve como, pues como es aquí donde la especie persiste, es como el hábitat más idóneo de la especie, pues entonces eso lo tuve en cuenta como mis fragmentos de hábitat. Igual yo también hice un análisis de sensibilidad en el que también pues no solamente tuve en cuenta la matriz de esta forma, sino también como solamente esa área de baja idoneidad o ese nivel de baja idoneidad para cada especie. Entonces lo que hice fue medir la distancia euclidiana o el promedio de la distancia euclidiana a partir del borde más cercano de cada fragmento de hábitat. Este es una métrica de fragmentación que lo que da en general es el grado de fragmentación de cada hábitat, y esto también lo tuve en cuenta a partir de pues ese paper que les mostré de fragmentación y cómo la fragmentación está directamente relacionada con la extinción de las especies.
Y también, pues no solamente tuve en cuenta esto, sino también el aislamiento o el grado de aislamiento entre estos fragmentos de hábitat. Entonces lo que hice fue tener en cuenta esta distancia euclidiana, no solamente dentro de los fragmentos, sino también fuera de ellos, para tener una aproximación en cuanto a el grado de aislamiento entre parches, que también es podríamos llamarlo como una métrica de fragmentación. Entonces, al empalmar estas dos capas, bueno, al sacar este tipo de métricas, a partir de esos mapas de idoneidad o esos modelos de idoneidad de cada especie, yo obtuve dos métricas de fragmentación por especie, y esto pues los categoricé como variables ambientales asociados a la extinción de la especie. Y para tener en cuenta la parte de presión humana, utilicé unos mapas más actualizados que de hecho mi supervisor está trabajando actualmente, que son del 2000 y el 2013, y estos los utilicé también para ver el cambio de las presiones humanas y cómo esto afecta a la extinción de las especies. Entonces, hay un rango ya publicado, que fueron los papers que les mostré anteriormente, que define muy bien cómo los valores altos de la presión humana y valores bajos de la presión humana afectan la extinción de las especies. Y yo lo que tuve en cuenta fue ese threshold o ese umbral para hacer mi análisis. Entonces, al hacer este tipo de filtro, lo que hice fue empalmar esos modelos de idoneidad de cada especie para sacar esos altos valores de huella humana en la matriz, esos altos valores de huella humana en los parches de hábitat idóneo o si de hábitat idóneo o altamente idóneo, los cambios en los valores de esta huella humana dentro de la matriz, y también saqué los cambios en valores altos de huella humana en los parches de hábitat idóneo. Entonces, todos esas variables, y como también para modelar la extinción de las especies, se tienen en cuenta no solamente variables ambientales y variables de presión, sino también variables de historia de vida o variables biológicas asociadas a la especie, pues yo lo que tuve en cuenta fue las que pues encontré como más relevantes. Entonces aquí lo que podemos ver es que yo tuve en cuenta la fragmentación de hábitat, el aislamiento entre parches, el orden de cada especie, como para tener en cuenta la relación taxonómica entre las especies. Y aquí pues ya estoy hablando de la presión humana dentro de la matriz de cada especie. También tuve en cuenta como rasgo biológico el body mass, y bueno, otros tipos de variables que yo los clasifiqué en historia de vida, ambientales y depresión. Y aquí pues podemos ver que al predecir este tipo pues al predecir el riesgo de extinción en cuanto a mamíferos terrestres, podemos ver que el hábitat de fragmentación es la variable más importante ambientalmente hablando, la variable ambientalmente relacionada con el ambiente. Y en cuanto a presión, encontramos que los altos valores de presión humana dentro de la matriz es la variable de presión más importante para predecir la extinción de especies de mamíferos. Como yo vi una fuerte pues importancia, una importancia alta de estas dos variables, yo lo que hice fue entonces correr una asociación que lo que hace es medir la importancia entre la interacción entre dos variables. Y me di cuenta que la asociación o la interacción entre la fragmentación de hábitat y las presiones humanas dentro de la matriz, o lo que yo llamo en en el paper que estoy preparando, condición de la matriz, es de hecho la más importante. Esta asociación es la más importante para predecir esas transiciones que les mostré al principio, esas categorías de bajo riesgo y alto riesgo de las especies
en cuanto al riesgo, en cuanto a el estado de conservación o el riesgo el estado de riesgo de extinción en el que se encuentra. También encontré, pues lo que yo hice fue también como, bueno, ok, estas dos variables están asociadas en cuanto a la extinción de las especies de mamíferos terrestres, pero cómo esta extinción, cómo esta asociación está direccionada, cuál es la dirección de esto. Entonces lo que hice yo fue medir, a partir de mis modelos, fue medir la probabilidad de riesgo del cambio de riesgo de extinción y relacioné estas dos variables, la matriz y la fragmentación y el grado de fragmentación de hábitat, en cuanto pues a mis especies de bajo riesgo y a mis especies de alto riesgo. Y lo que encontré es que cuando, por ejemplo, la matriz es inadecuada para la especie, en cuanto a especies de bajo riesgo, entre más inadecuada es, pues más vulnerable está la especie a estar extinta. Y pues, por ejemplo, estas especies de bajo riesgo están más asociadas a ser especies generalistas. Son especies más que se adaptan mucho más a esos cambios de uso del suelo, por ejemplo, que les mostré al principio. Y tienen como más adaptabilidad a ese tipo de riesgo. Pero las de alto riesgo pues son más especialistas, son mucho más vulnerables a ese tipo de actividades humanas, son mucho más sensibles a esto. Entonces, aunque aumente si aumenta la fragmentación, y se aumenta la fragmentación y aumenta esa presión humana dentro de la matriz, pues la probabilidad que estas especies tienen de estar extintas es mucho mayor. Estas resisten un poco más, son más resilientes, pero las de alto riesgo son menos resilientes. Entonces, pues, estas sí necesitan hábitat, necesitan fragmentos de hábitat idóneo para sobrevivir. También lo que yo hice fue tener en cuenta, o clasifiqué teniendo en cuenta las presiones humanas dentro de la extensión de la matriz. Clasifiqué la matriz o la condición de la matriz en niveles de calidad y asocié esta calidad en cuanto a los niveles de fragmentación o a los grados de fragmentación de las especies. Entonces, yo, por ejemplo, aquí mi número de especies fue más o menos de 4.327, si no estoy mal, sí, creo que es 4.327, que más o menos abarca el 70% de mamíferos terrestres en el mundo. Entonces lo que yo hice fue coger todas esas especies y las dividí en categorías de calidad en cuanto a la presión humana que tenían dentro de su matriz. Entonces, como pueden ver, lo que hice fue entonces asociar eso a fragmentación y lo que encontramos es que la fragmentación está altamente influenciada por la calidad de la matriz. Aquí podemos ver que la fragmentación con una matriz de baja calidad es mucho más importante para predecir el cambio de extinción de las especies que cuando, por ejemplo, tiene una matriz de alta calidad. Y lo que hice pues, fue tener en cuenta pues, dos métricas que están asociadas a esos modelos de random forest que utilizo. Bueno, esto fue lo que yo hice, o lo que yo venía avanzando. Actualmente pues yo me encuentro más pues trabajando en la discusión de este primer paper que estoy haciendo a partir de mi doctorado, pero también estoy trabajando con áreas de conservación, con áreas protegidas a nivel mundial. Algo que estoy haciendo también es tener en cuenta la expansión y la contracción del rango de la distribución de especies de mamíferos y cómo esta contracción y expansión de ese rango de distribución de especies de mamíferos ha sido protegido o no a través del tiempo, utilizando datos a nivel mundial de las áreas protegidas. Entonces, ese, por ejemplo, va a ser mi segundo capítulo.
Y también voy a utilizar algo que se llama Matching Methods, que si no estoy mal, la semana pasada les mostró Pablo Negret, que básicamente es tener en cuenta variables similares, variables ambientales o diferentes variables, tenerlas en cuenta y compararlas, por ejemplo, lo que hay dentro de una área protegida que tiene un tipo de cobertura específico, tiene una elevación específica, tiene un nivel de acceso específico, y otras variables como por ejemplo la presión humana también, cuál es la presión humana dentro de esa área protegida. Y por ejemplo generar un muestreo dentro de esa área protegida y compararlo teniendo en cuenta esas variables con lo que está pasando afuera, pero no solamente lo que está afuera al azar, sino algo que tenga un comportamiento similar teniendo en cuenta estas variables. Y eso es como encontrar un match. Entonces, unas características del paisaje similares para tener como una aproximación más precisa en cuanto a las estimaciones que uno haga. Entonces, eso también es lo que yo quiero hacer en el segundo capítulo. Y en el tercer capítulo también voy a trabajar más que todo con áreas protegidas, ya no tanto con especies, voy a trabajar con deforestación, de hecho, que también es una de mis intereses de investigación. Y hay algo que está relacionado con esto que se llama leakage o fuga, que básicamente es, por ejemplo, yo tengo un área protegida y yo establecí esa área protegida en el Chiviquete, en Colombia, por ejemplo. Entonces, tengo esa área protegida ahí y a partir de que yo establecí esa área protegida, como la idea de tener una área protegida es que esas presiones humanas se disminuyan y pues es conservar las especies. Pues hay un tipo, y eso tiene repercusiones en cuanto a las actividades que en el pasado estaban ocurriendo dentro de esa área. Entonces, al un gobierno al establecer esas áreas protegidas, tiene implicaciones en cuanto a las actividades que estaban ahí y puede tener implicaciones en cuanto a la fuga de esas actividades fuera de las áreas protegidas. Y eso tiene repercusiones para la conservación de la biodiversidad, porque pues el área protegida se establece y conserva, la idea es conservar lo que está ahí, pero esas especies también utilizan lo que está afuera. Y eso también se llama matriz, de hecho. Esa es la matriz que está fuera del área protegida. Entonces también lo que yo estoy haciendo es relacionando ese concepto de matriz, no solo en cuanto a la escala del rango de la distribución de las especies, sino también qué tan protegido está ese rango de distribución y qué implicaciones tiene esa protección en el tiempo. Entonces básicamente eso es lo que yo estoy haciendo, pues aquí solamente les mostré los primeros resultados que he obtenido. Y pues ya estoy demostrando que esa matriz sí es bien importante, por ejemplo, para predecir el cambio de la extinción de las especies de mamíferos. Y pues nada, pues eso es lo que les quería mostrar. Espero pues haya sido algo valiosa esta presentación. Y nada, pues esperando qué preguntas tienen. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy interesante que nos haya compartido sus intereses de investigación, y en particular el capítulo 1. Un par de preguntas. La primera es, me imagino que usted va a espacializar esa información, digamos, a nivel global del efecto de la matriz sobre la biodiversidad o los metrics que tiene. ¿Va a tener mapas a nivel global? Pues en este primer capítulo no voy a tener mapas, porque pues este primer capítulo es más que todo enfocado a la predicción del cambio en la extinción de las especies de mamíferos. Y pues lo que estoy sacando lo que estoy resaltando es que, bueno, la matriz es importante, hay que tenerla en cuenta, que no se ha tenido en cuenta en publicaciones pasadas, o en estudios o en análisis pasados. Y bueno, pues generar como recomendaciones en cuanto a, bueno, hay que mejorar la calidad que ya hay publicaciones al respecto, pero
digamos, no muestran empíricamente que la matriz en cuanto a la conservación de las especies o en cuanto al riesgo de la extinción de las especies debe ser tomado en cuenta. De acuerdo. En el primer capítulo no creo que vaya a mostrar un mapa como tal. De hecho, yo sí generé un mapa, porque a partir de esos modelos que yo estoy utilizando de idoneidad de cada especie de mamífero, yo sí saqué un mapa a partir de eso, que es como cuáles son los hábitats de matriz o los hábitats de baja idoneidad más utilizados por las especies de mamíferos. Entonces saqué como un mapa de riquezas, un mapa de riqueza de especies. Y pues eso sí está más asociado, eso sí está más asociado como a la parte de manejo de esas matrices. Como bueno, aquí tenemos una matriz que muchas especies están utilizando. Entonces, bueno, ¿qué tipo de matriz hay ahí? Entonces, bueno, puede estar asociado a esas matrices de alta calidad o de bajo contraste que pues, por ejemplo, pueden ser valiosos para la conservación. Entonces, eso es un potencial capítulo, por ejemplo, que yo pienso sacar porque ya tengo el mapa. Pero pues, como yo hace más o menos un mes y medio fue que me aprobaron la propuesta, pues no sé si pueda, por ejemplo, a futuro, y si me rinde con el doctorado, pues meter otro capítulo sobre eso. Claro que sí, es simplemente que es fascinante y a raíz de lo que está haciendo, pues se le ocurren a uno ideas porque pues hay mucho potencial, ¿no? Es decir, visualizar espacialmente su trabajo a nivel, digamos, global podría dar una idea de cuál es la situación en términos de esa matriz, ¿no? De diferentes matrices a nivel global en términos de afectar, digamos, el riesgo de extinción de las especies, en particular para mamíferos. Sí, y pues en cuanto a los otros capítulos, pues sí, eso sí pienso más, como mostrar más datos espaciales, más en generar mapas, porque sí están más asociados como a la parte de áreas protegidas y cómo está distribuida las áreas protegidas. Estos hábitats, estos mapas que utilicé, estos modelos de idoneidad de hábitat de cada especie, pues eso ya está publicado, eso ya está espacializado, ya pues los papers que yo utilicé o la información que utilicé, ya hay papers o hay publicaciones donde muestran, por ejemplo, la riqueza de especies asociadas a la alta idoneidad y a la media idoneidad de hábitat y muestran cómo la riqueza de las especies está pues enfocada por ejemplo, en Colombia o en Brasil, que son o en el Amazonas, que son las áreas más biodiversas del mundo. Y también pues eso se ve reflejado incluso en el mapa que yo saqué. Pero por ejemplo, encontré áreas de África, me pareció muy interesante encontrar áreas de África que no están como muy asociadas al cinturón de bosque tropical que tiene una alta biodiversidad. Entonces pues es muy interesante como cambiar ese paradigma en que, porque siempre estamos pensando de, bueno, lo más importante para conservar obviamente es el hábitat primario, los bosques pristinos, lo que está más natural, lo que no tiene tanta presión humana. Pero ahorita estamos a un nivel en el que 75% de las actividades humanas está cubriendo la superficie terrestre de nuestro planeta. Entonces hay que empezar a tener en cuenta nuestras actividades, nuestras presiones como parte de la conservación de las especies. Eso es lo que yo estoy tratando de cómo me debe hacer. De acuerdo. Y yo pienso que sería una muy buena herramienta, digamos, para planeación en términos de conservación de la biodiversidad, porque a través de, digamos, de espacializar la información, usted podría resaltar lugares que pueden ser bien importantes, que no han sido, digamos, identificados con otros métodos que quieren, digamos, hacer prioridades para la conservación de la biodiversidad. Entonces, pienso que es bien interesante que podamos tener disponible eso, digamos, para poder hacer una planeación a nivel global
localizar sitios importantes para la conservación. La segunda pregunta es relacionada un poco más a nivel de, usted trabaja a nivel global, eso, y cómo cambiarían las cosas cuando usted se baja a una escala mucho más regional, por ejemplo en Colombia. ¿Cómo aplicarían los modelos suyos? ¿Cómo piensa usted que variarían? ¿Cuál sería la variación ahí? Pues podría ser, yo pienso que los resultados a nivel general no cambiarían mucho. Yo creería que también obtendría, por ejemplo, que la fragmentación o el grado de fragmentación y y la calidad de la matriz serían uno de los principales predictores de riesgo de extinción a nivel local. De hecho, hay unos papers que hablan sobre esto a nivel local. Hay unos que se han hecho en Australia, por ejemplo, que no es exactamente lo que yo hice, pero por ejemplo, ellos, hay un paper de Lawrence creo que es del 2001, por ejemplo, en el que él se basó en mamíferos no voladores y él muestra cómo las especies están vulnerables a estar extintas en una zona, en un área creo que es en Queensland, si no estoy mal, que es un bosque natural allá en Australia. Y él encontró también que hay una diversidad de especies dentro de la matriz que pueden estar menos vulnerables a estar extintas porque utilizan la matriz. El tema aquí en conservación también, bueno, pues entonces esas especies que están más vulnerables o que están críticas, que son críticas en cuanto a su categoría de conservación, pues entonces esas son las que están más asociadas a ese tipo son las que son más especializadas, más especialistas, perdón. Entonces, pues esas son cosas que uno tiene que analizar también. Pero lo que encontró este investigador fue que esas especies sí que utilizan esas matrices, pues no están tan propensas de ser extintas. Lo que yo estoy haciendo también es como, bueno, sí, ok, tuve en cuenta la matriz, pero ¿qué tipo de matriz es? Okay. Es lo que también hay que tener en cuenta. Entonces, pues yo no lo pude medir como tal, o sea, yo no categoricé las matrices en cuanto, bueno, esta es una matriz que tiene un pastizal, o es una matriz que tiene un bosque secundario, o tiene una matriz que tiene un edificio, una zona alta poblada o una ciudad. Pero lo hice en cuanto a la presión humana que hay asociada. Entonces, por eso lo categoricé. De acuerdo a la presión humana que hay en esas áreas, pues son de alta, baja o media calidad. De acuerdo, es en diferentes escalas de Sí, trabajo y eso está bien claro. Aquí nos podríamos pasar toda la tarde hablando, supremamente sí, interesante su investigación. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por el tiempo, por compartir lo que está haciendo y le deseamos la mayor de las suertes y bastante trabajo de aquí en adelante con su trabajo de investigación y sus capítulos que vienen. Eh, Voy a compartir ahora un poco, déjeme ver la siguiente charla. Antes de que se me vayan. En 15 días, octubre 6, vamos a tener a Carolina Montealegre Talero. Acaba de terminar el doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y muy interesada en comunicar lo que ha venido haciendo y trabajando en el bosque atlántico de Brasil. Y otra vez, cómo todos estos procesos de deforestación y degradación de los bosques tropicales afectan los movimientos de las especies en estos paisajes agrícolas. Entonces, en 15 días, octubre 6 a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, vamos a tener a Carolina. Los esperamos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, nuevamente, y gracias a ustedes por atender la charla. Nos vemos en 15 días. Hasta luego.
Bueno, Gracias, Juan gracias. Pablo. Hasta luego. Bye. Que estés bien. Gracias.